Ahora sí comenzamos. Hola a todos, buenas noches. Gracias por estar aquí de nuevo con un servidor. Ayer terminamos la clase diciendo que hoy vamos a dar algunos ejemplos del concepto que ayer hablamos en Isurim Velo Avon. Lo repito para entrar en tema. En Isurim Velo Avon. ¿Qué significa? La traducción textual es en Isurim. No hay sufrimientos, no hay problemas Velo Avon, sin que haya alguna consecuencia que provocó ese sufrimiento, ese golpe directamente de Dios. Como ya hemos explicado, no hay casualidades, no hay coincidencias. Como dijo una vez Albert Einstein, no hay que Dios juega los dados. Ay, a ver a quién le toca. Voy a mandar un golpecito y a ver a quién le toca. En Isurim Velo Avon, como dice el Talmud en Masejet Shabbat. La pregunta, ya en el tercer escalón de Emuná que estamos nosotros estudiando es, ¿cómo podemos darnos cuenta qué hice mal que por lo cual me llegó tal problema, tal situación complicada? Esa es la pregunta que vamos a tocar y Bezrat Hashem explicar el día de hoy, según con la enseñanza de nuestros hajamim. ¿A alguna persona le duele el estómago? ¿Qué hice de mal? ¿A alguien le duele la pierna? ¿Qué mensaje nos quiere dar Dios? Me duele la cabeza. Dios, ¿qué me quieres decir? Y varias preguntas que podemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Alguien perdió dinero? ¿Alguien le robaron dinero? ¿Alguien tuvo que cerrar su negocio? ¿Alguien tuvo algún problema de salud? ¿Cuántas personas tuvieran este tipo de preguntas? Y no solamente una, sino muchas preguntas. Es para eso la explicación y la clase de hoy, explicar el concepto que dice la Gemara en Masejet Shabbat, en Isurim Velo Avon. No hay Isurim, no hay problemas, no hay sufrimientos o situaciones difíciles, Velo Avon, sin que haya alguna consecuencia que provocó esa situación complicada. Pero antes de comenzar explicando esto, tenemos que volver a reflexionar y de verdad entender que todo lo que nos sucede son mensajes de Dios. Como ya lo dijimos hace algunas clases, no podemos llegar a este tercer escalón de Emuná sin haber entendido el primer y segundo escalón. Se los recuerdo, todo lo que sucede en la vida es mandado por Dios. Número 2, todo es para bien. Si no entendemos estos dos mensajes y estos dos escalones de lo que es la fe, no podemos llegar nosotros a este tercer nivel de Emuná. Tenemos que saber que en el tercer nivel de Emuná significa que todo lo que Dios nos manda es un mensaje particular para cada uno de nosotros, que Dios nos quiere decir algo. Hoy no tenemos profetas que nos digan, ¿sabes por qué te robaron? Porque hiciste esto. ¿Sabes por qué te duele la cabeza? Porque pensaste en esta cosa. Y tampoco tenemos un Betamigdash y con mayor razón no somos dignos de poder escuchar directamente la voz de Dios que nos diga, querido hijo, quiero que mejores en esto. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que estamos alejados de Dios. Como una vez vi escrito, Dios está cerca de nosotros, pero nosotros, ¿qué tan cerca estamos de Dios? ¿Me entendieron? Dios sí está con nosotros, pero nosotros, ¿qué tanto estamos sintiendo a Dios en nuestras vidas? Es por eso la gran importancia que debemos entender estos mensajes para que Bezrat Hashem comencemos ahora sí con este tema de entender cómo nosotros podemos descifrar los mensajes que Dios nos manda. Y vamos a entender y a comenzar con el primer tema, que se llama Ben Adam la Javeró. Como parte introductoria, sabemos nosotros que la Torá se entregó en dos tablas. De un lado, Anoji Hashem Elokeja, Anoji Eleja Elohim Aharim. De un lado son 5 diferentes mitzvot que tienen que ver con Dios. Esas son llamadas las mitzvot, todos esos preceptos que son entre la persona y Dios.
Y del otro lado son las mitzvot ben Adam la Javeró, esas mitzvot que tienen que ver entre la persona y el compañero. El Rambam, Maimónides, y así lo trae la Gemara en Masejet Yomá, dice que cualquier pecado que tenga que ver con Dios, Dios podría perdonar si la persona se arrepiente y vuelve en Teshuvá. Pero todos esos pecados que son Ben Adam la Javeró, que son entre la persona y el compañero, alguien habló la sonará de otro, alguien insultó a otra persona, alguien le robó al otro, alguien afectó directamente personal a otra persona, Dios no perdona hasta que tal persona afectada perdone al que lo afectó. Eso es como la introducción para entender cuando la persona dañó a alguien, ya sea físicamente, económicamente, socialmente, le sacó algún nombre que no le gusta, lo afectó en su corazón de una persona a la otra, y Surim Shehem Kashim Benim Shahim Lorechzman. Cuando una persona, como lo dije, afectó a otro, es un motivo y una consecuencia que puede provocar sufrimientos a largo plazo. Una persona tiene a lo mejor un sufrimiento, ya tiene tiempo con él y no se cura, o ya tiene tiempo que no le va bien económicamente, un tiempo a lo mejor prolongado. Al Pi-Rob, la mayor de estos casos y problemas o sufrimientos y situaciones complicadas, al Pi-Rob, estoy leyendo lo que dice, la mayoría de estas situaciones complicadas, Hembaim, vienen, ¿por qué? A la Veroche Benadam la Javeró, por temas de que uno afectó a otra persona en cualquier ámbito que les dije, económicamente, socialmente, sacó un mal nombre de él, habló la sonará. ¿Por qué? ¿Por qué tan grave? ¿Por qué tan grave que son sufrimientos largos y difíciles? Que al colzar, porque cualquier sufrimiento que uno le provoca al otro, aunque sea catán bellotera, aunque sea muy chiquito, si Adán Gorem Javeró, que una persona le provocó a su compañero, Yesh Bedayado Abon Gadol, tiene con él un gran pecado. Cualquier sufrimiento que alguien le haya causado a otra persona, tiene con él un gran pecado. Sheno Yaholit Kaper, lo que no es capaz de perdonarlo por Dios, hasta que tal persona lo perdone. Entonces estamos viendo aquí algo muy difícil y muy fuerte. Si alguien dañó a otra persona, y les voy a decir algo todavía más difícil, aunque sea sin querer, y aunque sea que no supo que lo dañó, si la persona afectada tuvo algún dolor, tuvo alguna pérdida, tuvo algún sentimiento de dolor, eso provoca que la persona que lo afectó, que lo dañó, no sea perdonado por Dios. ¿Por qué? Como dice el Rambam, que tiene que venir la persona para perdonarlo. Es lo que dice el Rambam y la Gemara. Esos pecados que son Ben Adam la Javeró no se perdonan sino hasta que le pida perdón y lo perdone. Y después de ahí viene Dios y ya puede perdonar a tal persona. De Cosman se lo majalo, y todo tiempo que todavía no lo perdona. Yesh Alav Din Mishamayim, tiene un juicio celestial hacia esta persona. ¿Por qué? Porque todavía no es perdonado por Dios. Quiero que me entiendan, cualquier pecado que hace la persona entre uno y Dios, y hace teshuvá, pide perdón, recibe sobre él mismo ya no volver a pecar, Dios lo perdona de inmediato. Pero cuando una persona daña a otro, Dios no lo perdona hasta que el dañado le perdone. Es por eso que cuando la persona dañó a otra persona, es un motivo, una consecuencia de sufrimientos fuertes y largos, de mucho tiempo. Y por medio de esto es cuando le llegan los problemas a la persona.
y muchas veces problemas, situaciones que según la lógica no tendría que llegar a este problema. Y la persona va y se mueve y pide consejos y verajot con jajamim y mueve todo el mundo en la tierra. Oye, ¿por qué me está pasando esto? Son cosas ilógicas. ¿Por qué me está pasando tantos sufrimientos? ¿Qué tiene la naturaleza contra mí? ¿Saben por qué? Por lo que estamos diciendo ahorita. Tú tienes un juicio en el Shamaim, un juicio celestial, que hay alguien que dañaste y todavía no le pides perdón. Y como todavía no te perdona porque no le pides perdón, Dios tiene una deuda. Y eso provoca que Dios todavía no te perdone a ti. La deuda es uno con Dios. Y si estás provocando que hay un juicio en el Shamaim, un juicio celestial, que es lo que provoca lo que dice la Gemara en Shabbat, la Medalef, en Isurim velo avon. No hay sufrimientos y problemas que no sean causados por un pecado de la persona. Haga otra cosa más difícil todavía. Aunque esta persona sea un tzadik, un gran jajam, cumple con toda la Torah perfectamente bien, tampoco le va a ayudar esto. Hasta que la persona dañada lo haya perdonado. Vemos de aquí algo muy, muy fuerte. Cómo nosotros podemos descubrir, cómo nosotros podemos descifrar si a alguien le llegan problemas, complicaciones y sufrimientos de largo plazo y difíciles. Piensa un poquito. A lo mejor yo dañé a alguien, pero ¿qué crees? No ayer ni hoy, hace una semana, hace un mes, hace un año, cuando estábamos en la escuela de niños y esa persona que yo dañé tiene ese sentimiento que sigue dolido. O a lo mejor no se casó con alguna persona porque yo hablé mal de él. O a lo mejor hace 15 años alguien quiso hacer una sociedad y por mi culpa no se hizo la sociedad. Está difícil, pero así es la realidad. Existe este concepto de que la persona tiene que perdonar al que lo dañó para que Dios lo perdone. Y mientras no lo perdona, entonces Dios todavía no lo perdona y existe un juicio celestial que eso puede provocar problemas, dificultades y sufrimientos a la persona. Rak, únicamente cuando la persona que salió dañada lo perdonó, es el momento que ya también Dios lo perdona y todo ese juicio celestial ya automáticamente se borra. Este es el primer motivo, consecuencia o causa que la persona puede recibir problemas duros y de largo plazo, que a lo mejor tienes todavía tú pendiente que alguien te perdone. Y si no sabes qué habrá pasado, piensa y sigue pensando. Y tienes que seguir pensando. Pero si tú le dejas esto a la madre naturaleza, a la coincidencia, a la casualidad, nunca vas a llegar absolutamente a nada, porque el mundo no es lógica, el mundo es controlado por Dios y Dios tiene sus cuentas perfectamente bien claras. Seguimos. Kiyuma mitzvot, una persona que no cumple muy bien las mitzvot, una persona que todos esos preceptos que Dios nos manda no los cumple. Y surim asuyim le rames le adam. Hay muchos problemas, situaciones complicadas, sufrimientos que vienen a la persona para despertarlo, para que cumpla con la Torah. Sheu o ver al mitzvot lo hace que la persona está despreciando o no está cumpliendo con lo que es la Torah Kedoshá. De Ainu, Sheosef Davarim, Sheasurim al Piat la Torah, que la persona está haciendo algo en contra de lo que dice la Torah. Un ejemplo, Lotiknov, una persona está robando, una persona está avergonzando,
una persona le gusta insultar a los demás. Entonces todo eso provoca que Dios le tenga que mandar golpecitos en la vida para que despierte y pueda cumplir con la Torá que Dios nos manda. Otra cosa que también puede ser que provoca sufrimientos, a lo mejor no lo van a entender al principio, pero después de que se los explique, se van a impresionar. Lo que es la ga'avá, el hecho de ser presumido, orgulloso, de creerse más que los demás. Le maase con la bomba junto el ga'avá. Dice aquí en el libro que cualquier pecado que la persona pueda hacer es provocado por la presunción. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el ser presumido con alguna prohibición de la Torah? ¿Qué tiene que ver? Está escrito en la Torah, en Devarim, cuando la persona, como se dice aquí en México, se le sube la espuma a su malteada, se cree más que los demás. Cuando la persona se le sube su ego, su presunción, su orgullo, se va a olvidar de Dios. ¿Y saben qué dice Dios? En este mundo no podemos vivir una persona presumida y yo. Así dice Dios. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Dios o esta persona? De la gente. Por eso, cualquier problema, sufrimiento, situación complicada que le vienen a la persona es para insinuarle y para enseñarle que en Od Milevadó no hay otro en el mundo más que Dios. No hay naturaleza y Dios. No hay COVID y Dios. No hay vacuna y Dios. Todo absolutamente es Dios. Pero la persona dice, no, cogí de Otzem Yadí. Yo trabajé, yo gané dinero. Yo me esforcé y por mí estoy sano. ¿Qué crees? No existe eso. En Od Milevatón no hay otro en el mundo más que Dios. Tenemos que trabajar, sí. Tenemos que hacer esfuerzo para nuestra salud, sí. Pero por supuesto que el éxito y los resultados no vienen por nuestro esfuerzo, vienen porque Dios nos los manda. Y nosotros tenemos que trabajar con todas las ganas y todo el esfuerzo del mundo, sí, que es lo difícil, entender que todo lo que hiciste no te trajo el éxito ni el resultado, sino fue únicamente porque Dios pide que nos esforzamos, pero el resultado y el éxito vienen por Dios. ¿Qué palabras? Y que la persona enoklum no es nada. La persona no es nada. Pues, relativamente a Dios, ¿qué es la persona? Tú contra una hormiga puedes decir que sí eres más que la hormiga y la pisas y la matas, pero nosotros vivimos junto a Dios. Vivimos frente a frente con Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros frente a Dios? Absolutamente nada. Tampoco ni como la hormiga con el ser humano. No somos ni eso con Dios. Entonces, la persona, ¿cómo puede decir, por mi esfuerzo gané dinero? Yo hice este negocio y por eso gané mucho dinero. ¿Quién eres tú? Dios te manda todo en la vida. Y cuando la persona empieza a creerse de más y a creerse superior que otros, es cuando empiezan los problemas. Livne kol mashber o livne kishalom shibala adam. Ahí tal lo es de Gavá. Esto está fuerte. Antes, puede ser inmediato o poco antes de que la persona tuvo alguna caída, tuvo algún problema, seguramente que se dé cuenta que tuvo alguna presunción. ¿Qué significa? Que inmediatamente después de que la persona se le subió su ego, se le subió su presunción y su orgullo, Dios inmediatamente le dice, tranquilo, tú no eres nadie aquí, yo soy el patrón, yo soy el dueño, yo soy el jefe del universo, ¿tú quién te crees que eres? Ese es Dios. Y si la persona se le olvida, Dios inmediatamente te lo recuerda.
palabras difíciles y fuertes. Bimitbonen, y si la persona empieza a reflexionar, ir eta de, va a ver esto exactamente en todo lo que le pasa a la persona. A lo mejor recuerda lo que te ha pasado, lo que has vivido, algún problema que tuviste, a lo mejor fue porque 10 minutos antes o un tiempo antes te creíste un poco más de lo que eres y creíste que tú controlas tu vida, pero no, tú no controlas tu vida, Dios controla toda tu vida, tu salud, tu familia, tu parnasá, y Dios hace que estés vivo, tú no eres nada ni nadie. Tenemos que esforzarnos, sí, tenemos que trabajar, sí, pero el resultado y el éxito es únicamente de Dios. Aisurim, según esto, estos problemas, golpes de la vida, Baim al Adam que el Ishbor el Dagabá viene para romperle su presunción a la persona. Bezeto va que dolale Adam. Y esto es algo muy bueno, es una bondad. El golpe de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno un golpe y un sufrimiento? Porque a la persona que tiene presunción es muy difícil, y si es una realidad, es muy difícil y complicado acercarse a Dios. La persona que se cree mucho, presumida y orgullosa, es difícil, complicado apegarse a Hashem. Que Moshe Amru Hazal, como dice la Gemara en Masejet Sotá el Talmud, Kol Adam Sheyesh Lo Gazut Garuach Gavá, lo que se los dije hace ratito, toda persona que tiene presunción, le dice Dios, Amar a Kadosh Baruj Hu, dice Dios, en Ani Bahu Yeholim Ladur Baolam, él y yo no podemos vivir juntos en este mundo, como está escrito en el Tehilim, en el Salmos, Geba enai murhab levav oto lo ujal. Atire oto el aito. Yo no puedo vivir con él, dice Dios. De Ainu, Shebekol Makon Sheyesh Gaba, en cualquier lugar que hay presunción, Akadosh Baruch Hu Mistalem Misham Kaviahol, Dios se aleja de él. Ven no más guía y ya no lo supervisa, Dios ya no está con él. Ven no serle oto Adam y ya no lo ayuda a esta persona. Umimeile, y automáticamente, Umitmotet, la persona se empieza a hacer más chiquito. La pregunta la voy a repetir 3 veces. Miya jole atzliach bli Hashem. Miya jole atzliach bli Hashem. ¿Quién puede triunfar en esta vida sin Dios? ¿Quién puede tener éxito en esta vida sin Dios? Es imposible. Miya jole atzliach bli Hashem. ¿Quién puede tener éxito sin Dios que esté a su lado? A Esber la Zehu, la explicación de esto es todo el objetivo, el propósito de este mundo de Dios hacia nosotros es tener emuná, tener fe en Dios. De Gavá, y la presunción es exactamente lo contrario de tener fe en Dios. ¿Por qué? El que ha escuchado estas clases lo va a entender perfectamente bien. Emuná es saber que todo viene de Dios, que yo no hago nada, que Dios controla el mundo. Y la persona presumida que piensa que Él hace todo. Entonces vemos que la presunción es exactamente lo contrario de la emuná. Emuná y Gavá chocan. Son 2 polos totalmente opuestos. Belajem Akadosh Baruj Hu Ozev en Mishemit Gae. Por eso Dios deja y abandona a la persona que presume y que se cree más de los demás y piensa que él hace todo en la vida. Que por eso cuando la persona empieza a creerse mucho y la persona cuando no le llega lo que quiso que le llegara,
¿Qué pasa en ese momento? Se pone triste. ¿Por qué se pone triste? Porque la persona se esforzó y no le llegó lo que él quería que le llegue. Automáticamente le estás diciendo a Dios, y es una manifestación directa: Dios, ¿se te olvidó que aquí estoy o qué? ¿Por qué no me mandaste lo que yo quería? En ese momento estás perdiendo la fe, estás perdiendo la emuná, que todo lo que te manda Dios es para tu bien. Belajem. Y por eso Dios abandona a esas personas que están tristes, amargadas y que se quejan de todo, porque están manifestando que la persona hace más de lo que Dios te puede dar. Bishvel Sheyedá, dale para eso de Ramab Chaboré. Ahorita vimos 3 casos únicamente que por los cuales la persona puede llegar. Marminan, que nunca tengamos problemas ni sufrimientos, pero vimos 3 casos por los cuales la persona puede recibir golpes de la vida. Número 1, el tema Benadam la Javerot, una persona tiene alguna deuda, algún problema, dañó a alguien. Ayer, la semana pasada, hace un mes, hace un año, hace 20 años o hace 40 años desde la escuela. Porque si esa persona salió perjudicada y tiene ese dolor dentro de él y todavía no te pide, todavía no te perdona, entonces Dios todavía no te perdona y tienes tú una deuda con Dios. Y es por eso que Dios nos despierta con problemas. Después hablamos el hecho que la persona transgrede una prohibición de la Torá. También Dios nos quiere despertar, Dios quiere que cumplamos con su Torá. Y número 3, que dijimos que es la base de todas las prohibiciones, es el hecho de tener presunción y creerse más y pensar, cogí, yo hice todo. Pero aquí hay un tema que nosotros podemos aplicar mucho más general, y aquí cada quien tiene que pensar, reflexionar, como ya explicamos, la importancia de la reflexión. La persona que quiere entender los mensajes, quiero que entiendan bien y pongan bien atención, la persona que quiere entender muy bien los mensajes que Dios le manda en la vida, uleavim, y entender perfectamente, claramente, a leyes de Avon Baula y Surim, ¿por qué pecado vinieron esos problemas y sufrimientos? Repito lo que ya dijimos varias veces, en Isurim Belo Avon, no hay sufrimientos, no hay problemas que no fueron causados sino por algún pecado. Pecaste, hiciste algo mal, viene la consecuencia. ¿Cómo podemos saber qué hice de mal? ¿Recibí algún problema? ¿Recibí algún golpe de Dios? ¿Algún sufrimiento? ¿Cómo puedo saber qué hice mal? Shakadosh Baruj Hu, Dios se conduce y conduce este mundo midá que negue midá. ¿Saben qué significa? Medida por medida, moneda por moneda. De Ainu, ¿qué significa? Shaisurim, mejuvanim beofen kazé. Dependiendo en dónde te pegaron, es exactamente ahí donde tú hiciste algún mal. Por ejemplo, si una persona pecó con el brazo izquierdo, que gon filim, a lo mejor tiene un problema que no se pone el tefilín. A alguien le duele la boca, problemas de encía, problemas con el dentista, problemas de mandíbula. A lo mejor hablaste, la sonará, hablaste mal de los demás, dices groserías y majaderías, te duele la cabeza, migrañas. ¿Qué estás pensando? Dolores de los ojos. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo cosas que Dios te permite o no? ¿Te duele la lengua? A lo mejor juras en vano de más. A lo mejor hablas cosas que no debes hablar. ¿Me entienden? A lo mejor juramentos en vano que no debes de hacer.
Y así que cada quien lo analice, cada quien que piense, y así cada quien puede analizar qué Dios quiere de mí, dependiendo en dónde te duele, dónde te llegó el problema, es donde tienes que corregir algo. Oye, jajá, me robaron, perdí dinero. Te pregunto, ¿cómo está tu diezmo con Dios? Dios te mandó 10,000. Tienes que dar 1,000 de diezmo a la gente necesitada. No, pero está muy difícil la situación, no me alcanza. Bueno, es lo que tienes que hacer. Si confías en Dios, si tienes emuná, si tienes fe en Dios, es lo que tienes que hacer. Si confías, si crees en Dios, tienes que saber que no hay casualidades ni coincidencias en esta vida y todo lo que te llega es mensaje particular para ti, midá que negue midá, mensajes particulares. ¿Dónde te duele? ¿Dónde hiciste algo mal? Es exactamente lo mismo. Donde te duele, donde Dios te pegó es donde tienes que corregir. Que cada quien lo analice y lo piense. Y Besat Hashem, mañana y los próximos días vamos a ver más pruebas y más ejemplos reales de la Torá que nos dicen exactamente este yesod, esta base y fundamento de lo que hablamos hoy. En Isurim Belo Avon no hay Isurim, no hay sufrimientos sin pecados. Recuerden esta frase, en Isurim Belo Avon, no hay sufrimientos sin pecados. Hiciste algo mal, tienes tu consecuencia. ¿Y para qué Dios manda eso? Para que te encamines donde Dios quiere que vaya, donde Dios quiere que vayas tú. Dios quiere que vayamos en un camino correcto para cada vez acercarnos más a Él. En Isurim Belo Avon, recuerden siempre, hoy hablamos Ben Adam la Javeró, checa cómo están tus relaciones interpersonales con los demás. A lo mejor dañaste a alguien hace mucho tiempo y no te acuerdas, y a lo mejor eso es lo que te está causando algún problema económico, social, familiar, cualquier cosa. A lo mejor te crees mucho, muy presumido y piensas que tú haces todo en la vida. Ten cuidado con eso. Y a lo mejor no estás cumpliendo bien la Torá. Y si no es nada de eso, piensa, midá que negue midá. ¿Dónde me duele? Es lo que tienes que corregir. ¿Dónde Dios me pegó? Es lo que tienes que corregir. ¿Dónde me llegó el problema? La situación complicada. Es lo que tenemos nosotros que corregir. Es por eso que la introspección personal es lo más importante, como ayer lo hablamos. Todos los días, 5 minutos, 10 minutos, sin que nadie te vea, sin que nadie te escuche, en un lugar solito, piensa y analiza. ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué deudas tengo con los demás? Y así vas a ver milagros increíbles, no solamente que vas a mejorar como ser humano, sino también vas a ver milagros que Dios te va a querer mucho más y va a estar muy apegado contigo porque vas a estar limpio. Qué más bendición, qué más verajá de estar limpio con Dios. Y así Besat Hashem, que Hashem nos mande todas las bendiciones, alegrías y salud a todos. Nos vemos mañana, si Dios quiere, 7:20 de la noche. Y les recuerdo, todas las clases están grabadas en YouTube y aquí en el Facebook. Gracias a todos. Buenas noches.